Les pido el favor, si soy imprudente, que me ayuden a ubicar en qué escenario estamos. Porque creo que el escenario que acabamos de presenciar marca un momento de incoherencia en el sentido de que una cosa es lo que plantea el consejero mayor, nuestro hermano Luis Evelis, y una cosa muy distinta plantea el informe del gobierno en cabeza de Germán Vargas Llera. No podemos olvidar que el gobierno hace un informe no para los indios de Colombia, sino para los indios del continente y el resto de actores de la comunidad internacional que hoy están con nosotros. Y en ese orden de ideas, el mensaje que demos en la declaración que pongamos como pueblos indígenas tiene que tomar en cuenta ese momento de incoherencia discursiva y de posicionamiento político acá. ¿En qué sentido? Yo no creo que a estas alturas nosotros no hayamos aprendido que los delegados del gobierno vienen y echan su carretazo y nosotros nos volvemos en meros espectadores. Cuando era un momento necesario y pertinente, al menos preguntarle a Germán Vargas, de esos 180 procesos de consulta previa en Colombia con más de 500 comunidades, ¿cuál de ellos ha sido exitoso en materia de reivindicar los derechos de los pueblos indígenas en Colombia? Ana Manuela, y tú lo conoces, porque es el mismo informe que se entrega en las organizaciones internacionales, en el examen periódico universal, en la OEA y en la Asamblea General de Naciones Unidas. En conclusión, los indios de Colombia estamos bien. Sí, independientemente de todos los criterios que hayan acá, el mensaje está dado. Y yo creo que hay que crear un contramensaje frente a lo que se planteó de la institucionalidad. Porque podemos trabajar en comisión, pero esa es la tradición india, pero el mensaje está en la opinión pública. Bien, compañero de México, por favor, muy breve. Mi intervención es en otra cuestión. Yo creo que es importante incluir dos elementos, Rommel de origen maya, la idea es aportar dos temas en las mesas de trabajo. La primera es el problema de la seguridad alimentaria, pero un tema muy importante, los transgénicos. El problema de los transgénicos está causando muchos problemas en nuestros cultivos originales y endémicos, y eso está ocasionando un problema y tenemos que hacer una declaración. En esta declaración, no a la cuestión de los cultivos transgénicos. Entonces, para nosotros es importante que hagamos una declaración en la que se mencione que estamos en contra de los cultivos transgénicos y que se debate este tema. Uno, y más porque es la seguridad alimentaria. El otro tema que no escucho y no vi en lo que planteó la compañera Manuela es la cuestión de lo que está pasando en muchas partes de México, que es el problema de la construcción de presas hidroeléctricas, de las cuestiones de minerías, y donde están principalmente industrias canadienses y demás, y ha habido una serie de muertos principalmente en los estados de Oaxaca, en la Parota de Guerrero y en otros lugares. En ese sentido es bien importante mencionar y hacer una declaración que, si bien no nos oponemos supuestamente a lo que se pueda llamar desarrollo, sí nos oponemos a que se violen los derechos de los pueblos indígenas en función de la construcción de presas y demás, o minerías que destruyen, en este caso desde centros ceremoniales de muchos grupos indígenas. Entonces, la idea es incluir estos temas en la declaración. Bueno, muchas gracias. Vicente, por favor. Dos cosas. Juvenal, creo que el tema del contramensaje podríamos empezar a trabajarlo con los comunicadores. Todos los días se van a estar sacando comunicados de prensa, es lo que entiendo, y lo podríamos trabajar con comunicaciones. Y, compañero de México, recogemos el tema de los transgénicos porque no lo teníamos, lo incluimos en el tercer panel.
Le vamos a pedir entonces a los panelistas que aborden el tema de los transgénicos y si no, usted nos ayuda con eso. Y de hecho, uno de los casos que queríamos presentar era el de la represa de Belomonte, pero, y creo que todo el tema de desarrollo económico está en el primer panel. Bueno, entonces, compañero que está en un lado de Juvenal y el compañero que está de pie con la mano arriba, por favor, muy breves porque tenemos una información aquí de última hora que posiblemente va a cambiar un poco, no la agenda, sino más bien un cambio de, digamos, en la metodología, en el desarrollo metodológico. Regional Indígena de Caldas, CRIDEC. Yo creo que la siguiente, bueno, y saludar a las delegaciones de los demás países, hermanos, saludarlos a todos por igual. Yo creo que aquí nosotros, invitaría de manera muy respetuosa a la UNIC, a revisar cuál es el método que vamos a seguir trabajando. Si es este, o por el contrario, vamos a cambiar una metodología que permita visibilizar mucho más la realidad de la que estamos viviendo en nuestro país. Yo creo que estoy de acuerdo con quien puede plantear, o con quien plantea, que si seguimos así, pues obviamente estamos aceptando de entrada lo que el gobierno nacional nos vino a decir. Y para discursos, pues tiempo sobra. Y yo creo que en la optimización del tiempo, también de manera muy respetuosa, a los compañeros que están en la mesa, pues evitar los discursos, y yo creo que vale la pena ponernos a trabajar ya, pero en torno obviamente a esa realidad que queremos visibilizar en esta cumbre. Muy bien. Por favor. Compañeros, compañeras, buenas tardes. Mi nombre es Hernando Hernández Tapasco, del pueblo Embera Chamí de Colombia, y en la actualidad representante a la Cámara, al Congreso de la República por los pueblos indígenas de nuestro país. Yo me quería referir a la agenda que vamos a abordar el resto de este día y mañana, porque considero que esta cumbre de líderes indígenas de América, pues la debemos de aprovechar al máximo, y yo pienso que deberíamos de abordar los 5 temas que también están abordando en otros auditorios, los jefes de Estado, el foro de trabajadores, el foro de jóvenes y también el foro de congresistas de Latinoamérica. Y yo quería hacer referencia a que esos 5 temas que van a abordar los jefes de Estado, pues lógicamente afectan a los pueblos indígenas. Considero importante entonces que lo abordemos desde el contexto mismo de nuestros pueblos indígenas acá en el continente. Temas como pobreza e inequidad, pienso que son una constante en nuestros pueblos. Estamos viviendo condiciones extremas de empobrecimiento. Históricamente, desde hace 500 años existe iniquidad y muchas injusticias contra los pueblos indígenas de América. El tema de la seguridad ciudadana, para el caso particular de Colombia, nuestros jefes vienen hablando de seguridad, pero realmente una seguridad pensada para proteger los grandes negocios, para favorecer a los grandes empresarios. En el marco del conflicto político, social y armado que vive nuestro país, los pueblos indígenas somos duramente golpeados. El tema de la lucha contra el narcotráfico impuesta desde Estados Unidos, pues también nos afecta duramente, y plantas sagradas como la coca de nuestros pueblos, pues también entonces son perseguidas, satanizadas y criminalizadas. Yo pienso que esos temas se deben de abordar. El tema de los desastres naturales, pues está el fenómeno del calentamiento global. Pienso que eso es producto de los avances tecnológicos, del capitalismo, del modelo neoliberal, y pues tenemos entonces que pensar los pueblos indígenas qué papel jugamos ahí. Lo respecto a tecnología, pues los pueblos indígenas seguimos carentes de posibilidades de espacio de acceder a la tecnología, y sobre la integración física y regional de los países de nuestra América. Voy a terminar. Discúlpeme. No, pero es que esos son los temas que indicamos que íbamos a trabajar. Sí. Nosotros dijimos,
Hay 5 temas de la cumbre, Sí, pero- y nosotros cogimos esos mismos 5 temas y los vamos a leer desde la realidad de los pueblos indígenas. Sí, pero lo que quería decir finalmente es que vamos como a lo concreto, que comencemos a abordar esos temas y que escuchemos de cada pueblo indígena del continente, de cada uno de los líderes que están acá, cómo nos está afectando ese tema, porque yo estoy Muy de bien. acuerdo con José Feliciano, que para venir aquí a escuchar a los funcionarios de nuestros altos gobiernos y a escuchar pues las maravillas o los resultados de las políticas públicas hacia los pueblos indígenas, pues creo que tiempo sobra, porque para el doctor Germán Vargas Lleras, con mucho respeto, pues los indígenas estaríamos en el paraíso y tendríamos todos los problemas solucionados en nuestro país. Gracias. Bueno, entonces, para agilizar, vamos a darle la palabra a Miguel y vamos a dar una información ya, digamos, de un cambio de carácter logístico y arrancamos. Sí, muy buenos días a los hermanos y hermanas de las diversas delegaciones. Sí, yo solamente quería decir que empecemos, los temas que van a tratarse están en la agenda. Lo vamos a ver con nuestro pensamiento, con nuestras propuestas y con nuestra problemática. Lo que hay que hacer es iniciar, en el calor de los debates van a salir las propuestas. Muchas gracias. Bueno, entonces le vamos a pedir el favor a Juvenal, que nos ayude ahí con los comunicadores a hacer un comunicado en el que se diga que la realidad no es, o sea, el hecho de que haya consultas, el hecho de que haya plan de salvaguarda, que se haya avanzado, no necesariamente significa que eso ocurre en la realidad, ¿sí? Porque consultas sí están haciendo, planes de salvaguarda. Yo a veces me pregunto, como la gente, en el caso nuestro colombiano, yo no sé quiénes son los que han hecho, sé que los Embera están trabajando plan de salvaguarda, que los Sicuani están adelantando negociaciones para ver cómo empiezan, pero hay pueblos que están haciendo su plan de salvaguarda y puede ser que ya hasta lo tengan terminado y uno no sabe, ¿sí? Entonces, lo que hay que decir, yo creo que hay que hacerlo bien hecho y decir, y creo que debiera haber un respaldo de todos los pueblos diciendo que lo que ocurre aquí, lo que ocurre en otros países, es que no siempre que haya una ley o que se hace un procedimiento, eso significa que hay cambios reales en la vida de los pueblos, porque si no, hay que decir que aquí la gente está muriendo de desnutrición, que aquí hay problemas, la guerra no se ha acabado, que seguimos votando desplazados, la semana pasada nada más un poco desplazados. Entonces yo creo que hay que formular una proposición para que avancemos. Y creo, en síntesis, es que abordemos los temas. Los presidentes van a hablar de unos temas, entonces nosotros también vamos a hablar de esos temas porque nos incumbe y nos afectan, ¿sí? En ese marco, con una perspectiva crítica, yo estoy proponiendo que a la noche, pues hagamos un ejercicio, si es que no nos toca también trabajar los temas para informar, que los compañeros conozcan realmente qué pasa aquí en Colombia, que la gente también se lleve la información, ¿sí? Y lo que haya que hacer en los medios, pues bueno, miremos a ver qué se hace. Porque también los medios, algunos sí preguntan cosas interesantes. A uno le toca ser hábil para decir alguna cosita, ¿sí? Si no nos preguntan es otra cosa. Una vez invitaron al embajador de Estados Unidos, fue a la ONIC, y todos los periodistas, la mayoría preguntándole sobre Chávez. Y él decía, yo estoy aquí en la ONI porque la ONI es una organización importante, y ellos les preguntaban sobre Chávez. Eso también a veces ocurre, entonces ayúdenos a formular ese tipo de propuestas, comunicados y avanzamos. Los temas todos tienen que ser mirados en una perspectiva crítica, pero sobre todo de propuestas. ¿Qué es lo que nosotros proponemos frente a lo que proponen los estados? Ellos quieren integración, bueno, ¿cómo la pensamos nosotros? ¿Sí? Eso básicamente, ¿por qué no le van a parar bola a la hora de la verdad a la crítica? ¿Sí? Le van a parar ni a la propuesta, pero hay que hacer la propuesta de todas maneras. Algo hay que buscar lograr.